La homosexualidad no es un problema, pero la homofobia sí, es discriminación. Se basa en un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuiciosos, desventajosos, estereotipados o enraizados en tabúes aceptados acríticamente. Esto disminuye la esperanza de vida, la protección contra los riesgos y acceso a los servicios. Además, fortalece la intolerancia a la diversidad, facilita los abusos de autoridad y además promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos, como muchas veces lo hemos visto. Legitima la ley del más fuerte. Es caracterización de superioridad y de inferioridad y la negación de igualdad en derechos. Además, normaliza la desigualdad. Factores bastante preocupantes. Además, se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión y miedo, además de la ruptura de ese tejido social. La homofobia, como toda discriminación, es negación de la dignidad humana, afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y cáncer para todo tipo de democracia en cualquier parte del mundo. Es sin lugar a dudas un fenómeno complejo. Por ello es indispensable comprenderla mejor y descifrar cómo ha influido en la construcción histórica de nuestra sociedad, comprender cómo hace imposible las relaciones interpersonales que se basan en el respeto, en la igualdad, incluso en el reconocimiento mutuo, que creo que es lo más importante. Las personas homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros viven en todo mundo y en todo tipo de situaciones complejas en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Las viven en cada lugar del país, del mundo, y continúa en las casas. El bullying homofóbico también se da en el trabajo, en la calle, en los comercios, en los hospitales, en cualquier lugar que podamos imaginar. Aún no hemos logrado pasar del reconocimiento de la diversidad al de la igualdad, que se construye a partir de las diferencias y no de la uniformidad, que supone la eliminación de la desigualdad de trato desde todos los ámbitos de la sociedad y en todos los rincones del país. Ello supone fundamentalmente la certeza de que la orientación sexual o de género de cada persona es un tema de derechos humanos, es decir, de obligaciones sociales y políticas y no solo de lo más profundo de cada persona o de lo más íntimo de esa persona. Esta certeza ha ido avanzando de diversas formas en el mundo, pese a que sigue siendo un tema de gran complejidad, y creo que lo evidenciamos a diario y lo evidenciamos en cualquier parte o medio en el que nos comuniquemos o en que nos entendamos. Realmente es un tema que a diario estamos viendo, es un tema que se nos ha hecho normal y que a diario se viven celebrando distintos eventos en el mundo, eventos que tienen propósito de realizar análisis sobre dónde estamos en este tema o en qué punto nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos y qué tan certeros serán esos avances en materia de derechos humanos que tanto se han discutido, que tanto se han hablado. Ahora, resulta necesario reconocer ese papel fundamental que han desempeñado distintas organizaciones en relación a situaciones y a los retos que atañen a grupos de la diversidad sexual, que no es suficiente obviamente, y es que todos deberíamos estar indignados cuando vemos cómo hay personas que sufren de discriminación, de agresiones e incluso asesinatos por ser lesbianas, gays, bisexuales o de cualquier inclinación sexual. Todos deberíamos alzar la voz cuando alguien es arrestado, encarcelado por a quien ama o apariencia tiene, no le gusta o no le conviene a alguien. Ban Ki-moon expresó en cierto momento, claro, es el secretario general de Naciones Unidas, en un mensaje enviado al mundo que debemos respetar. Además, Ban Ki-moon en algún momento también negó que la cultura, que la religión o la tradición puedan ser utilizadas por las autoridades de un país para justificar la discriminación a las personas de la comunidad LGBTI. Agregó que los gobiernos tienen la obligación de proteger a todos, pero todavía muchos de ellos se niegan a reconocer la injusticia de la violencia homófoba y de la discriminación. Tenemos que documentar el problema y compartir la información con los estados de forma regular para fomentar el debate y la acción, fue lo que indicó en cierto momento el secretario Ban Ki-moon. Parte de lo que se dijo o de lo que se discutió en ese momento fue que había que apoyar la creación de mecanismos a través de la ONU que permitan atender estos problemas relacionados con la discriminación y que estos no terminen en hechos fatales como hemos visto a lo largo de toda la historia, en unos lugares más crueles que en otros. Además de afirmar que nadie tiene derecho a destruir los derechos humanos y mucho menos infringir de forma la discriminación por su género o su diferencia sexual. Enfatizar que es obligación de los estados proteger o proceder respecto a los derechos humanos bajo las leyes internacionales que hay el respeto, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, además de aplaudir las soluciones tomadas por la Organización de los Estados Americanos,
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Europea sobre los Derechos Humanos, el trabajo de la Unión Europea, de la Comisión de los Derechos Humanos, en continentes como en Asia y África, en el que estos temas aún son sensibles y aún no tienen el tratamiento que en otras regiones del mundo, por muy pequeñas que sean, pues han dado pasos distintos, han dado pasos que realmente benefician a estas comunidades y que realmente, aparte de reconocerlas, le dan un lugar dentro de la sociedad que indistintamente de lo que sean, merecen un trato digno y apropiado para quienes sufren o han vivido este tipo de violencia y que a través de ello se pueda sensibilizar a la población. Diariamente vemos quejas, reclamos, un montón de situaciones alrededor de la homofobia, no solo en Colombia, sino en el mundo en general. Es momento de despertar, es momento de abrir los ojos y reflexionar acerca de este tema. Realmente porque lo haga uno, porque lo haga otro, no es motivo de incomodidad, no es motivo para agredir, no es motivo para seguir desconociendo estas realidades. No son hechos que las personas deciden, y si así fuera el caso, pues hay que respetar y hay que aprender a convivir con estas diferencias, así como aprendemos a vivir con gente que es crespa, que es morena, que piensa igual o que piensa diferente a cada persona. Es un llamado de atención al mundo en general, es un llamado al que todos debemos enfocarnos y por supuesto a revertir lo más pronto posible el tema de la exclusión, de la cultura social de rechazo y esta obstaculización en el ejercicio de estos derechos para la diversidad sexual sobre todo, pero principalmente pensar que debemos terminar con el sufrimiento, con la violencia, la discriminación que todos los días viven las víctimas de homofobia y transfobia en el mundo.